Me llamo Remy Marciano, yo nací en Francia, en París. Yo llegué a México hace 16 años. Llegué por el maravilloso lugar que es Cancún y la Riviera Maya. Llegué aquí para buscar un mejor futuro. Cuando yo llegué a México tenía muchos sueños y uno de mis sueños era emprender y sentí que ese país era un país muy abierto para hacer lo que yo quería y mis sueños. Cuando yo empecé, me di cuenta mucho más después que mis proyectos andaban muy bien y yo lograba hacer muchas cosas, pero me olvidaba mucho de mi parte, de mi persona, de mi parte emocional. Pero era obviamente inconsciente. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, vi que había un desbalance enorme y me enteré que había herramientas y sobre todo conocí a una persona, conocí a Marco Ortega, que me pudo guiar y enseñar que habían herramientas y sobre todo formas de pensar y de regular mis emociones para reconocer quién no quiero ser. Fue la parte más importante para mí para decidir de tomar acción y de tomar ese curso. En el programa Cambia tu mente, crea nuevos resultados, experimenté cosas maravillosas. Primero, lo que yo puedo decir es que yo entré muy diferente a como yo salí del programa. Yo entré con yo entré con un nivel de estrés muy alto y me di cuenta que ese nivel de estrés era inconsciente. Yo lo tapaba con muchas actividades, que sean deportes, que sean actividades empresarial, otras cosas. Entrando al programa, pude darme cuenta con las herramientas que Marco Ortega y que ese programa me dio, que yo estaba en desbalance total. Entonces yo tenía que recuperar la salud, tenía que recuperar la paz. Entonces, durante ese programa, todas las herramientas y sobre todo la herramienta de respiración me dio fortaleza y me dio sobre todo tranquilidad para poder ver todo lo que estaba pasando en mí. Entonces, saliendo de ese programa, yo salí totalmente diferente. Al final ese taller, la herramienta de la respiración y sobre todo regular mis emociones, basando en cómo puedo sentir mi corazón, fue la cosa más maravillosa y más importante para mí, que me cambió mi vida. No tanto mi vida profesional, pero sobre todo con mi familia y mis amigos y mis relaciones en general. Ahora puedo no salir de mi cuerpo, pero me puedo ver un poco más alejado y ver cuándo entro en el viejo programa y cuándo entro en estrés, nada más viendo cómo mi corazón late y cómo me hace sentir. En ese momento me tengo que recordar todo lo que aprendí, las herramientas que me dieron en ese programa, para poder parar, hacer un stop, poder respirar, regularme y ver ese programa, ese challenge o lo que está pasando en mí ahorita de la manera mucho más tranquila y sobre todo ver posibilidades, porque antes yo no sabía que estaba en estrés y estar en estrés te cierra completamente la vista y tomas decisiones desde la rabia, la frustración, el ego y muchas veces no son las mejores decisiones. Con esas herramientas y ese taller puedo hacer un stop, no contestar o no actuar desde el momento, desde la urgencia, tomarlo con calma y ver muchas posibilidades. Y eso me abrió el panorama de una manera que nunca hubiera podido pensar. Si tengo que describir mi estado interno, mi estado de ánimo de ahorita y antes, comparando antes de entrar al taller, hay un antes y un después, es de 1 al 100. ¿A qué me refiero? Que antes yo estaba en estrés inconsciente, ahorita me siento mucho más en paz, mucho más en amor, mucho más abierto a recibir, a platicar, a ir hasta la gente, cuando antes yo estaba mucho más aislado, mucho más cerrado, mucho más en alerta. Yo siempre hago referencia a la lucha, siempre veía un problema, un negocio o algo como tengo que luchar, tengo que ir y trabajar para eso, tengo que forzar mi cuerpo a hacerlo porque el programa me lo decía. Hoy en día puedo ver la cosa de totalmente un ángulo diferente. Puedo hacer lo mismo, sino mejor, de una forma mucho más tranquilo y mucho más en paz. Si tengo que elegir una técnica, una enseñanza del programa que me enseñaron para regular mis emociones o para cambiar, definitivamente yo podría escoger dos cosas. La primera es el stop, es decir, lograr poder verme, ver mi inconsciente y parar. Literalmente decir a voz alta o internamente stop, tengo que parar. A ese momento en mí lo que hace es que
tengo que buscar otra solución y algo no va, o yo quiero algo diferente a lo que me estoy sintiendo. Y luego lo que viene del stop es la respiración, cerrar mis ojos, enfocar mi atención y mi energía a mi corazón. En ese ejercicio directamente me puedo tomar en cuenta que el corazón no late de una forma que yo quiero, es decir, no es coherente, es en estrés, y con esa herramienta en menos de 3 a 5 minutos me puedo regular, estar mucho más en paz y tomar mejores decisiones. Si tengo que dar mi opinión y mi experiencia sobre qué es el programa, qué medio y cómo me siento, y si alguien piensa en tomar ese programa, yo diría primero que no lo piense 2 veces, porque muchas veces tenemos estrés y tenemos cosas inconscientes. Cuando hablamos de cosas inconscientes son cosas que no podemos ver y necesitamos ayuda. Y en mi caso, y me imagino que en otros casos, no queremos pedir ayuda, no queremos ver y darnos cuenta que necesitamos herramientas o ayuda para darnos cuenta de algo que tenemos que cambiar. Entonces, ese programa realmente a mí me cambió la vida. Me cambió la vida a nivel empresarial, a nivel familiar, a nivel de relaciones, pero sobre todo a nivel de salud. Yo antes tenía muchísimo estrés, pero yo no sentía el estrés. Hoy en día puedo decir que mi estrés es muchísimo más bajo. Tengo mejores relaciones, tengo mucho más paz cuando un problema cuando un problema viene, o cuando un challenge viene en mi vida. Lo puedo ver de una manera totalmente diferente. Entonces, si alguien piensa en tomar o no el programa, que no lo piense 2 veces, porque hay un antes y un después, y su vida literalmente van a cambiar en términos de resultados, en términos de paz, en términos de amor, de cómo los ojos van a ver la vida. Literalmente tenía otros ojos porque yo cambié, y al cambiar yo internamente, todo mi mundo cambió.